Cárdenas, hijo de don Dámaso Cárdenas Pinedo y de doña Felicita, nació el 21 de mayo de 1895, en la calle de San Francisco, en el barrio La Puentecita de Jiquilpan de Juárez, Michoacán. En 1911, con la muerte de su padre, asumió la responsabilidad de ser el jefe de su familia. En ese mismo año trabajó en la Secretaría de la Prefectura y después laboró como tipógrafo en la imprenta La Económica de don Donaciano, cuyas ideas liberales y revolucionarias influyeron en su formación política. En 1920, desde la Huasteca, se adhirió al Plan de Agua Prieta, encabezado por los sonorenses Obregón, de la Huerta y Calles, en contra del presidente Carranza. El 1 de abril de 1928 fue nombrado general de división. Ese mismo año fue postulado como candidato al gobierno del estado de Michoacán. El 15 de octubre de 1930 dejó la gobernatura de su estado para asumir la presidencia del Partido Nacional Revolucionario. Su papel en la Revolución Mexicana. En 1911 trabajó como tipógrafo en la imprenta La Económica de don Donaciano Carrión, cuyas ideas liberales y revolucionarias influyeron en su formación política. Al estallar la revolución, don Donaciano vendió a los trabajadores la imprenta, entre ellos al mismo Cárdenas. En 1913, Cárdenas fue delatado a los federales huertistas por haber impreso un manifiesto revolucionario, y ante la posibilidad de ser aprehendido, se enlistó en las fuerzas revolucionarias como capitán segundo encargado de la correspondencia bajo las órdenes del general Guillermo García Aragón. Lázaro Cárdenas, perseguido por los federales, se reintegró a la revolución en julio de 1914 bajo las órdenes del general Lucio Blanco. Y ya con las fuerzas obregonistas, presenció en Teoloyucán la rendición del ejército federal, y al dividirse los caudillos revolucionarios, combatió el zapatismo ese mismo año. ¿Qué fue el cardenismo? En la historia política contemporánea se llama cardenismo a la época durante la cual México fue gobernado por el político y militar Lázaro Cárdenas del Río 1895-1970. Así como la ideología nacionalista y popular consolidada durante dicho periodo desde 1934 hasta 1940. El cardenismo inició en 1934 con el ascenso de Cárdenas a la presidencia de México, de la mano del Partido Nacional Revolucionario. Heredó de la facción revolucionaria que había encabezado Plutarco Elías Calles 1877-1945. Dicho partido fue transformado por el propio Cárdenas en el Partido de la Revolución Mexicana en 1938. Antecesor del actual Partido Revolucionario Institucional, nacido a su vez en una reforma posterior. El gobierno de Cárdenas fue una época de confrontaciones y mucha conflictividad. Curiosamente, fue acusado tanto de comunista como de fascista dependiendo de quiénes fueran sus detractores. Su fin se produjo en 1940, tras la elección presidencial de Manuel Ávila Camacho 1897-1955 y un notorio viraje hacia la derecha en el gobierno del país, a pesar de que Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de Defensa hasta 1945. El sexenio cardenista o cardenato, este último término era usado por sus detractores, es considerado hoy en día como uno de los momentos más destacados de la historia mexicana después de la Revolución. Su importancia se debió a las profundas reformas en materia agraria y obrera, que estaban siendo buscadas por los sectores progresistas mexicanos desde los años de la Revolución y que acarrearon indirectamente el enfrentamiento entre México y numerosas potencias europeas. Características del cardenismo. El gobierno de Cárdenas fue célebre por medidas como la distribución de tierras a sectores campesinos y la nacionalización de la industria petrolera, así como por el acogimiento de numerosos exiliados españoles que huían de la guerra civil. Lázaro Cárdenas visualizaba el México del futuro como un país predominante agrícola, rural y cooperativo. Empezó a sustituir importaciones de bienes de consumo, aparecieron nuevas industrias y se encumbraron nuevos empresarios. Cárdenas adoptó una línea bastante clara con relación al movimiento obrero. El legado de Lázaro Cárdenas destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano,
por la nacionalización de la industria petrolera y por haber brindado asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil Española. De dichos legados, la reforma agraria. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. De esta manera aumentó a 25 millones de hectáreas la cantidad de tierra en el sector social, es decir, las parcelas que se encontraban fuera del régimen de propiedad privada. El asilo a los españoles. El 30 de junio de 1939 inició en México el exilio masivo a los españoles que huían de España para salvar su vida de la persecución que emprendió el franquismo, régimen que nunca fue reconocido por el gobierno de México. Los refugiados ayudaron a crear la Casa de España en México, hoy llamada el Colegio de México, y también el Fondo de la Cultura Económica, así como a reforzar el profesorado de la UNAM y del IPN. La expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, cuando el presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria, para convertirse en propiedad de los mexicanos. El nacionalismo revolucionario, legado del cardenismo, aún está presente en las luchas políticas del siglo XXI.